De acuerdo, pues muchas gracias, bienvenidas a esta clase de recuperación, con la cual ya finalmente nos ajustamos a las clases del curso y vamos a hablar hoy sobre las implicaciones del colapso de la Unión Soviética y cómo fue la década de 1990 para Rusia, una década traumática que muchos rusos aún recuerdan ahora con poca nostalgia y de hecho bastante amargura. Hemos señalado en las clases pasadas cómo la llegada de Mikhail Gorbachev al poder en la Unión Soviética representó un parteaguas en la historia de dicho país, pues en su afán de modernizar a la Unión Soviética y darle las herramientas necesarias para mantener la rivalidad con Estados Unidos, Gorbachev introdujo una serie de reformas que resultaron ser contraproducentes. En particular, la aplicación de la llamada Glasnost, que permitió abrir espacios para la expresión libre de los ciudadanos con respecto a lo que pensaban en torno a la situación de la Unión Soviética, resultó ser una bomba explosiva, pues no solamente los ciudadanos de los países de Europa Oriental utilizaron esa libertad, esa circunstancia de poder ejercer con libertad su derecho a la libre expresión para cuestionar el modelo socialista que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial había imperado sobre esos países, sino que incluso al interior de la propia Unión Soviética, un sector de la población, especialmente en Lituania y las llamadas repúblicas bálticas, aprovechó esa oportunidad para exigir primero mayor autonomía y luego, francamente, la independencia para cada una de estas tres repúblicas situadas en las costas del mar Báltico y que, como sabemos, la Unión Soviética prácticamente había incorporado a la fuerza desde los comienzos de la Segunda Guerra Mundial contra la voluntad de los lituanos, letones y estonios. Entonces, poco a poco, a raíz de la aplicación de esas reformas, no solamente la Unión Soviética manifestó una voluntad de retirar a sus tropas de los países de Europa Oriental y de Afganistán, lo cual motivó la aparición de manifestaciones populares contra los gobiernos socialistas de aquella parte del viejo continente, sino que incluso también al interior de la Unión Soviética, los lituanos encabezaron una manifestación masiva para exigir que la Unión Soviética reconociera sus derechos. Y ante esta situación, el gobierno de Mikhail Gorbachev prácticamente se vio paralizado, sin saber exactamente cómo resolver la inquietud social que se estaba manifestando cada vez con mayor fuerza al interior de la URSS y de los países de Europa Oriental. Y esa indefinición, esa parálisis de no saber actuar adecuadamente para resolver un problema que afectaba la integridad de la Unión Soviética, la integridad territorial de la Unión Soviética, finalmente condujo a que a comienzos de 1991 los lituanos decidieran anunciar formalmente la independencia de su república con respecto a la Unión Soviética. Ante esta situación, como decíamos el martes, el gobierno de Mikhail Gorbachev estaba ante la espada y la pared. Para conservar la integridad territorial del país, era indispensable que Gorbachev ordenara a las fuerzas de seguridad intervenir en Lituania para así aplastar ese movimiento independentista. Sin embargo, si actuaba de esa manera, no solamente la Unión Soviética sería objeto de múltiples críticas internacionales, sino que incluso podría generar una escalada en el cuadro de malestar que ya se vivía al interior del país. No solamente los lituanos querían ser independientes, sino que también los estonios y los letones,
Y hacia el sur del país, en Georgia también habían aparecido manifestaciones proindependentistas, lo cual se agravó con la aparición del conflicto en Nagorno-Karabaj, que habría de convertirse en otra preocupación adicional para el gobierno de Gorbachov. Entonces, en este escenario, 1991, sin que nadie aún pudiera advertirlo, habría de ser el último año de vida de la Unión Soviética. Es como en aquellas caricaturas donde un personaje trata de contener una gotera que está haciendo que el agua penetre dentro de una balsa, dentro de una lancha, y de pronto empiezan a multiplicarse los hoyitos, de tal manera que es imposible contener el agua que se filtra hacia el interior de la embarcación. Podríamos decir que Gorbachov se encontraba en una situación similar, no pudiendo detener una fuga de agua que se estaba filtrando al interior de la Unión Soviética. Estas empezaron a multiplicar, de tal manera que el gobierno prácticamente se quedó inmóvil e incapaz de resolver todos los problemas que estaba enfrentando el país a comienzos de 1991. Ante esta situación, un grupo de generales del ejército soviético, con el respaldo de líderes del Partido Comunista de la URSS, intentó dar un golpe de Estado para derribar a Gorbachov en agosto de 1991. Y en aquella ocasión, este grupo golpista mandó desplegar tropas y tanques frente a las principales instituciones de la Unión Soviética, sin esperar que sería la población de Rusia y de las demás repúblicas exsoviéticas las que encabezarían una manifestación para impedir que el grupo golpista alcanzara su objetivo. Ahorita te doy la palabra, Yavile. Para la población en Rusia y las demás exrepúblicas soviéticas, resultaba claro que si este grupo golpista alcanzaba su objetivo, se reimpondría un sistema de gobierno autoritario y con gran control sobre la población, como había sido durante la mayor parte de la existencia de la Unión Soviética. Y la gente, si bien estaba inconforme con el rumbo que el país estaba registrando bajo la dirección de Gorbachov, tampoco estaban dispuestos a permitir la reimposición de un sistema de control como el que había existido durante los años de mayor fortaleza de la URSS. Yamilé, adelante. Sí, nada más era, ¿quién lideró el golpe de Estado, bueno, el intento de golpe de Estado contra Gorbachov? Fueron varios generales. La verdad es que en este momento no recuerdo el nombre del principal, porque de hecho lo hicieron a nombre de una junta militar. ¿Sí? Ok, ok, Entonces, ok, ok. dentro de ellos, evidentemente, había un líder, pero en realidad no se les conoce tanto así, sino que más bien se le conoce como el intento golpista impulsado por la Junta Militar de 1991. Ok, ¿Sí? gracias. Con todo gusto busco el dato y al rato te lo proporciono. Gracias. Ok. En este caso, lo cierto es que de haber triunfado ese golpe, pues muy probablemente sí habría pasado a la historia el nombre del principal impulsor de esta iniciativa. Pero como fracasó y sus principales instigadores fueron enviados a la cárcel y obviamente se les quitaron todos sus rangos militares en el ejército soviético, pues prácticamente quedaron en el anonimato. Más bien de aquella experiencia, lo que resulta destacado es que fue la primera oportunidad en que Boris Yeltsin adquirió relevancia no solo dentro de Rusia, sino también entre las demás exrepúblicas soviéticas. Boris Yeltsin era un político que gobernaba la República Soviética Federativa de Rusia, aún no la Federación de Rusia, no se vayan a confundir. Yeltsin, como todos los políticos que habían alcanzado
cargos importantes durante la época soviética, también había militado en el Partido Comunista y gracias a ello había alcanzado tan alto nivel de responsabilidad como jefe del gobierno de la República Federativa de Rusia. En este caso, cuando se produce el intento de golpe de Estado contra Gorbachev, los generales desplegaron tropas y tanques en las ciudades principales del país, pero, como decía, no contaban con que era la misma población la que habría de salir para manifestarse en contra de esa iniciativa. Y es en ese contexto donde Boris Yeltsin, asume el liderazgo de la oposición al intento de golpe de Estado encabezado por los generales del ejército soviético. Justo aquí, en esta imagen que ustedes ven a la izquierda, aparece la figura de Boris Yeltsin, este señor con este traje de color que parece café y que sostiene estos documentos, estas hojas en la mano, es ni más ni menos que Boris Yeltsin. En este caso, la imagen es emblemática porque Yeltsin aparece subido sobre un tanque de guerra, manifestando así su oposición y pidiendo que los medios de comunicación y la población en general escucharan su planteamiento de oposición al intento de golpe que estaba siendo realizado en aquel momento. Esta imagen a mí me gusta utilizarla porque no solamente refleja la primera ocasión en que Yeltsin tuvo oportunidad de adquirir protagonismo a nivel nacional, sino porque además aparece este elemento. Junto a estos señores todos trajeados así muy formales, que en realidad forman parte del grupo de guardaespaldas de Yeltsin, que están protegiéndolo ante una situación que en cualquier momento podría salirse de las manos. Vemos también a estos otros personajes. Por ejemplo, en el mismo tanque vemos a esta persona que está sentada. ¿Qué está manipulando esta persona? Aquí justo donde estoy moviendo la flechita. Pues la bandera. Nope. Fíjense bien. Ah, tiene otra cosa. ¿Sí? ¿De qué color es la ropa que lleva? Pues no está abriendo como que la cosa del tanque. Exactamente. Es el piloto del tanque de guerra que se muestra por su uniforme militar y además está abriendo la compuerta de acceso al tanque, lo cual significa que incluso este soldado no estaba de acuerdo con las órdenes que había recibido. Él tampoco simpatizaba con un intento de golpe donde se le obligara a reprimir a la población y donde incluso tuviera que colaborar para reimponer un Estado autoritario como lo había sido la Unión Soviética. Entonces aquí vemos que incluso entre los mismos soldados, este movimiento de oposición al golpe tenía simpatizantes. Y sigamos con el análisis de esta imagen. Junto a todas estas personas de traje, así muy formales, muy elegantes, vemos, por ejemplo, a esta persona de gafas oscuras y una chamarra muy sport. Y a este otro señor, que él es quien está manipulando la bandera, y lo vemos con camisa y cabello largo. Evidentemente, estos no forman parte de los cuerpos de seguridad. Estos son miembros de la población civil que se habían sumado al rechazo al golpe de Estado. Entonces vemos aquí en esta imagen un cuadro heterogéneo donde por lo mismo participan un político profesional que elementos de su equipo de seguridad, un soldado y hasta integrantes de la población civil. Con ello se manifiesta que el intento de golpe de Estado no despertaba ninguna simpatía entre la mayor parte de la población de Rusia y del resto de la Unión Soviética. Por primera vez en años, la población en Rusia y el resto de la URSS había tenido la oportunidad de poder expresar libremente lo que pensaba con respecto a la situación del país, criticar el hecho de tener que hacer colas para poder
adquirir los productos de consumo básico que demandaban en su vida cotidiana. Tenían por primera ocasión también la oportunidad de decir que estaban hartos de que el sistema los vigilara día y noche. Por ello, podemos comprender que la gente no estaba dispuesta a perder esta libertad que habían conseguido gracias a las reformas de Gorbachov. Y por eso es que la gente se opuso al golpe de Estado en contra de Gorbachov. Pero además, ya para cerrar con esta imagen, este edificio que se ve al fondo es el Parlamento Soviético. Justo ahí los generales que intentaron realizar este golpe apostaron varios tanques para tratar de intimidar a los parlamentarios y con ello propiciar que se destituyera al gobierno de Gorbachov. No lo consiguieron. Y vemos que aquí hay un elemento muy revelador. En lugar de que este muchacho de cabello largo y barba tenga en sus manos una bandera soviética, ya tiene una bandera de Rusia. ¿Qué significa esto? Que la población incluso estaba dispuesta a que se eliminara la Unión Soviética siempre y cuando no se regresara al modelo de control que existía durante la época de Brezhnev o de Stalin, y que incluso entre la población cada vez era más fuerte la idea de que Rusia debía separarse también de la Unión Soviética para concentrarse en resolver sus propios problemas. Esto es muy importante. Tomen en consideración que esto se produce como una especie de consecuencia de las oleadas de nacionalismo que se vivieron en los países de Europa Oriental entre 1988 y 1989. Por ejemplo, cuando ocurre esto del intento de golpe de Estado en la Unión Soviética, ya se reunificó Alemania. Como sabemos, en 1989 no solamente se colapsó el muro de Berlín, sino que incluso desapareció el gobierno socialista que había en Alemania Oriental. Y un año después, en 1990, Alemania Oriental fue absorbida por la República Federal Alemana en lo que conocemos como la reunificación alemana. Entonces, las banderas del nacionalismo estaban ondeando muy fuerte en varias partes de Europa en aquel momento, pues se consideraba que el comunismo había sido derrotado a raíz de la oposición que la gente que vivió en los países de Europa Oriental sentían hacia ese sistema. Y por lo tanto, en la propia Rusia hubo gente, especialmente los más jóvenes, que decían, preferimos una Rusia independiente y ya no la Unión Soviética. Preferimos una Rusia independiente donde se nos dé libertad y haya mayores oportunidades de desarrollo para cada individuo, a seguir siendo ciudadanos de un país que se ostenta como potencia mundial, pero donde no se respetan nuestras garantías individuales y donde además vivimos expuestos a una situación de escasez crónica. Es por ello que podemos entender por qué este individuo sostiene una bandera de Rusia, cuando lo lógico sería pensar que si se oponen al golpe de Estado, quizás deberían llevar una bandera de la Unión Soviética y exhibir cartas o carteles con leyendas como sostengamos a Gorbachov. No, para la población de Rusia, Gorbachov incluso ya se estaba convirtiendo en un elemento prescindible, al mismo tiempo que la gente prefería sacrificar a la URSS con tal de conservar el nivel de vida que ahora disfrutaban tras la aplicación de las reformas de Gorbachov. A veces la historia es un poco malagradecida y en este caso podríamos decir que Gorbachov terminó pagando con el desprecio popular por reformas que él incluso había promovido en la mejor intención de fortalecer a la Unión Soviética. Y hoy en día incluso Mikhail Gorbachov aún vive, pero es un personaje poco popular en Rusia. Pero entonces, aquí? yo Adelante. tengo una... Sí, Eloisa. Entonces no era como que realmente apoyaran o querían a Gorbachov, sino que solamente
lo querían en el poder por lo que le había brindado a la población, o sea, por todas estas reformas. Sí, pero además, a partir de 1987, cuando Gorbachev comenzó a aplicar de manera sostenida sus reformas, se fue generando un sentimiento muy peculiar entre la población soviética hacia Gorbachev, porque por un lado, la gente agradecía la libertad que ahora tenían gracias a la aplicación de la Glasnost, pero también mucha gente fue desarrollando una oposición a la figura de Gorbachev, porque lo responsabilizaban por el deterioro de la situación que se vivía en el país y por ser incapaz de mantener unida la Unión Soviética. Entonces, ya a mediados de 1991, para la población de Rusia y de las demás repúblicas, resulta evidente que Gorbachev es incapaz de mantener unido al país. Y por lo tanto, si bien le agradecen las libertades que ahora tenían gracias a sus reformas, prácticamente están dispuestos a desechar su liderazgo para poder conservar las libertades que ahora disfrutaban. Entonces, no se trata de que la población haya salido a oponerse al golpe de Estado porque simpatizaran con el gobierno de Gorbachev, sino simplemente para evitar la reimposición de un modelo de control casi absoluto como el que existió durante la época de gloria de la Unión Soviética. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. De acuerdo. Es a raíz de este episodio que, como decíamos, cobra relevancia nacional la figura de Boris Yeltsin. En este caso, Boris Yeltsin, durante los meses siguientes a agosto de 1991, aprovecha su fuerte popularidad, luego de que la gente lo identifica como el responsable de haberle puesto fin a la tentativa golpista de agosto, para cuestionar al gobierno de Gorbachev y asumir una autoridad real cada vez mayor, que habría de ser clave para entender por qué desapareció la Unión Soviética. Aquí, esta otra imagen también me gusta mucho presentarla en clase. Aquí vemos a Gorbachev siendo interrumpido en plena comparecencia ante el Parlamento soviético por Boris Yeltsin. Esto en cualquier otro momento habría implicado que Yeltsin perdiera no solamente su pertenencia al Partido Comunista, sino que incluso lo podrían haber mandado a la cárcel o algo peor. Era tan débil la figura de Gorbachev desde el punto de vista político, ya en 1991, que incluso Boris Yeltsin se atrevía a interrumpir su discurso en un acto oficial para así manifestar que él ya no era quien mandaba en el país, sino que cada vez el poder estaba siendo concentrado por Yeltsin y los demás líderes de las repúblicas soviéticas restantes. Insisto, imaginemos que algún político, imaginemos que Nancy Pelosi interrumpe el discurso de Donald Trump del Estado de la Unión. Eso generaría un escándalo mayúsculo en Estados Unidos. En la Unión Soviética se había debilitado tanto la imagen de Gorbachev que incluso ya muchos no lo consideraban el verdadero gobernante del país, sino que la autoridad ahora recaía en personajes como Yeltsin. Y fue este Boris Yeltsin quien impulsó un acuerdo con los líderes de las demás repúblicas soviéticas para proceder a la disolución de la URSS en diciembre de 1991 y su sustitución por algo llamado la Comunidad de Estados Independientes. Entonces, ¿profe, puede repetir lo último que dijo? ¿Desde dónde? No, o sea, literalmente lo de que ya no veían a Yeltsin como autoridad. No, al contrario, ya no veían a Gorbachev como autoridad. A Gorbachev como autoridad y que en 1991, ahí me quedé, es que se me trabó la computadora. Ya no ok. Dijimos que desde mediados de 1991 resultó evidente que Mikhail Gorbachev ya no era quien en realidad gobernaba el país, pues la figura de personajes como Boris Yeltsin cada vez adquirieron mayor protagonismo.
al grado de que este Boris Yeltsin fue el principal responsable por impulsar una serie de acuerdos con los demás líderes de las otras exrepúblicas soviéticas que condujo a la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991 y su sustitución por una asociación mucho más laxa, relajada, conocida como la Comunidad de Estados Independientes. ¿Sí? ¿Eso era lo que te perdiste? Sí, gracias. Bueno, en este caso, la figura de Yeltsin, como dijimos, se convirtió en un elemento clave, pues gracias a su popularidad y al hecho de que logró reunir a los líderes de las demás repúblicas soviéticas en torno a sus propósitos, Yeltsin fue el principal artífice de aniquilar a la Unión Soviética por decreto oficial. La Unión Soviética no desapareció por una guerra civil o por un golpe de Estado, sino que fue un acuerdo consensuado entre Yeltsin y los demás integrantes de las exrepúblicas soviéticas, bajo el argumento de que ya no era posible sostener un Estado autoritario de inspiración marxista en el país, sino que era necesario hacer una transición en Rusia y las demás exrepúblicas soviéticas hacia una economía de mercado y un sistema de gobierno multipartidista. A final de cuentas, Rusia y las demás exrepúblicas soviéticas no eran ajenas a los cambios que se estaban produciendo en Europa Oriental y para Yeltsin le resultó más conveniente impulsar una transición en Rusia y para hacerlo era necesario extinguir a la Unión Soviética. De tal manera que en diciembre de 1991 la URSS dejó de existir sin que se haya producido la tan temida intervención militar en su contra por parte de alguna potencia extranjera. Fernanda, me parece que querías decir algo. Sí, tengo una pregunta, profe. Sí, Es que tengo así como la inquietud de si Yeltsin es, o sea, es un político, o sea, ¿era un político o sí, no? sí, era un político profesional. Él, Ok, pero no formaba, perdón. sí, Es que, o sea, pues si en Rusia nada más existía la URSS, o sea, no sé dónde entras mira, él. te lo explico de esta manera. La Unión Soviética formalmente era un estado federal, integrado por 15 repúblicas que en teoría estaban unidas de manera voluntaria para crear esta federación. Entonces, así como tenemos el gobierno federal de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sabemos que tenemos también gobiernos estatales. Entonces, digamos que Mikhail Gorbachev era el equivalente al líder del poder ejecutivo del gobierno federal en la Unión Soviética y Boris Yeltsin era el equivalente al jefe de gobierno de la Ciudad de México, gobernando la República Federativa de Rusia. Entonces, Yeltsin era como un gobernador, pero para poder alcanzar esa posición tuvo que hacer carrera dentro del Partido Comunista, como la gran mayoría de los políticos que alcanzaron posiciones importantes en el Estado soviético. ¿Me explico? ok, y tenía como otros, o sea, tenía, no sé, o sea, gente igual del mismo partido comunista, a pesar de que iban, pues eran más como autoritarios, a pesar o sea, sí tenía como aliados, pues, dentro del partido. Había aliados sobre todo entre los líderes de las demás repúblicas que integraban la Unión Soviética. Ok, ok. Entonces, es como si dijéramos, ya ves que en la actualidad en México hay un grupo de gobernadores que se oponen a Andrés Manuel López Obrador. La Alianza Federalista. Exacto. Es como si en la Unión Soviética hubiera llegado a tal nivel del descrédito del gobierno federal que Yeltsin encabezó la creación de un equivalente a la Alianza Federalista. Y con la unión, con el respaldo de los líderes de las otras repúblicas, prácticamente Yeltsin se convirtió en la figura principal del país, al grado de haber sido él quien propuso
y concretó la disolución formal de la Unión Soviética. ¿Sí? Ok, ya me quedó claro, profe. En esto cabría señalar, para terminar esta comparación, que prácticamente ya desde 1991 Mikhail Gorbachev no tenía ninguna autoridad. Era el gobierno formalmente reconocido, pero su poder era casi nulo. Y esto se agravó aún más cuando se produjo el intento de golpe de Estado en su contra. ¿Sí? ¿Me explico, Ana Fernanda? Sí, profe, ya. Muchas Yo gracias. tengo, De yo nada. tengo una Eloísa. duda ahí. Perdón. Eloísa había alzado la mano. Ahorita te doy la palabra a ti. Adelante. Eloísa. Es como un chisme político, profesor, pero yo había leído que creo que era Boris Yeltsin el que según tomaba mucho y que incluso iba como a reuniones de estado borracho y No es, cosas así. no es un chisme, no es un chisme, es una verdad de todos conocida. Justo estaba preguntando eso en el chat. Este Boris Yeltsin, como muchos rusos, tenía una gran afición a la bebida y más o menos lo había controlado durante el ascenso de su carrera política. Pero una vez que él se convirtió en líder de Rusia a fines de 1991, ya con la desaparición de la URSS, poco a poco su afición al alcohol se fue haciendo más aguda, al grado de que incluso hay quien señala que fueron tantos los problemas que debió enfrentar como líder de Rusia, que él buscaba una salida en el alcohol. Y en efecto, no solamente incrementó su consumo, sino que su afición al alcohol lo llevó a protagonizar incidentes que fueron verdaderos escándalos internacionales. De tal manera que al final de su gestión, en 1999, a él tampoco ya la gente le hacía mucho caso, porque lo consideraban de un payaso borracho que no defendía los intereses del país ante el exterior. Pero no es un rumor. Hay muchas evidencias de que a Creo que hasta hay Gorbachev un le gustaba video inclinar de la él. jarra. Sí, hay videos de él. Sí, hay videos de él. Profe, y yo Sí. tengo otra pregunta. Es que, Sí. o sea, igual es como chismecito, Ujú. pero ya ve el anuncio de Pizza Hut de Gorbachev. Ese salió cuando Boris Yeltsin ya estaba ganando como relevancia. O sea, Híjole, porque debió según yo ser en salió en ese momento. 1991 ese comercial, estoy casi segura. Entonces ahorita con todo lo que estamos diciendo, Habría que buscar el momento exacto. No creo que haya sido en 1991, porque en ese momento Gorbachev aún era jefe de gobierno y de Estado en la Unión Soviética. Por lo tanto, no creo probable que sus funciones le hayan permitido participar en una campaña publicitaria. Más bien creo que fue después de 1991, pero sin saber el año exacto en que ese comercial se difundió, la verdad es que simplemente estamos especulando. Lo cierto es que Gorbachev se convirtió en una figura muy conocida, no solamente en la Unión Soviética, sino en el mundo entero, a raíz de la aplicación de estas reformas, porque incluso fue premiado con el Premio Nobel de la Paz, porque se consideró que sus reformas estaban contribuyendo a eliminar la tensión existente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que durante toda la Guerra Fría había sido el principal punto de inquietud, de preocupación de la comunidad internacional. Entonces, insisto, no recuerdo ese comercial, pero sí debió haber sido rodado aprovechando la popularidad de Gorbachev después de 1991, cuando él ya no tenía ninguna responsabilidad política. Entonces, le entro al juego del chismecito, como dices tú, pero habría que identificar el año exacto cuando se difundió ese comercial. sí, lo voy a buscar y luego lo voy a mandar. Gracias. Ok. Yo la verdad no me acuerdo de que haya habido un comercial de Pepsi con Gorbachev. Sí me acuerdo de que, por ejemplo, hubo conciertos de rock. Fue este grupo alemán Scorpions, fue a tocar a Rusia justo en aquellos momentos, porque Scorpions
tuvo una canción muy popular en aquellos días que se llamaba Winds of Change, Vientos de Cambio. Y esa canción se convirtió como una especie de himno no oficial de el fin del socialismo en Europa Oriental y en la Unión Soviética. Entonces, yo recuerdo que creo que hasta Elton John fue a tocar a la Unión Soviética en aquel entonces, lo cual en tiempos normales difícilmente habría ocurrido, porque como ustedes saben, Elton John es homosexual. Y para el gobierno soviético, personajes como Elton John eran nocivos para la mentalidad del pueblo soviético, porque no solamente promovían un estilo de música, el rock and roll, que era considerado como una especie de arma de influencia ideológica capitalista, sino porque además el gobierno soviético claramente se oponía a cuestiones como la homosexualidad. Pero en Rusia en aquel entonces prácticamente todo era posible. Y me acuerdo de episodios como ese, pero en este caso lo que no recuerdo es cuando se filmó ese comercial al que tú señalas. A ver, vamos a ver, dice Yamile y dice Ana Fernanda. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa para ver vamos a meternos al chisme, Sí. vamos a ver ese video, a ver cómo es. Se firmó en 1997, ya vi. Ah, sí, 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 es lo que te digo. Difícilmente se pudo haber filmado en el 91 porque Gorbachev aún era jefe de Estado. A ver, make the call. No, no quiero make the call. ¿Quién sabe qué promociona esa cosa? Pero no quiero. A ver, 10, 9, 8. Yo también mandé un video de Yeltsin borrachito. Ahorita lo vemos. Órale, está muy bueno. Yo la verdad Wow. yo no lo conocía. ¿Será porque en aquel entonces no había Pizza Hut en México? Sí, sí, no sé por qué pero, o sea, ya lo había visto varias veces y siempre me da mucha risa, o sea, porque pienso en, no sé, Stalin y digo, o sea, No, ha de estar fíjate, revolcándose en su tumba. sí, seguramente Lenin, Stalin, se están revolcando en su tumba cuando ven ese comercial. Y me parece muy bueno porque justamente manifiesta los puntos de vista contrarios que existen en Rusia hasta el Sí, día sí, de sí. hoy con respecto a la herencia política de Gorbachev. Las personas de edad usualmente suelen criticar muy fuerte a Gorbachev porque lo acusan de ser el responsable de la desaparición de la Unión Soviética y que por él el país vivió una etapa de gran inestabilidad económica y política durante la década de 1990, mientras que los jóvenes son más dados a pensar que por figuras como Gorbachev ahora existe libertad, la oportunidad de salir al extranjero, la oportunidad incluso de poder consumir productos extranjeros que antes no tenían ninguna posibilidad de ser distribuidos al interior de la Unión Soviética. Pero lo cierto es que si bien establece ese contraste de opiniones con respecto a Gorbachev, la mayor parte de la población de la actual Rusia no simpatiza mucho con la figura de Gorbachev. Sobre todo los jóvenes sí lo ven con cierta simpatía, pero incluso para ellos, como para muchos jóvenes en el mundo, ya es una figura del pasado. Entonces, me parece muy bueno el comercial y les agradezco que lo hayan proyectado. A ver, decía Daniela Blanchet,
Ah, este otro. ¿Qué es esto? ¿Del video de, de Chelsea borracho? Sí, está ahí bien emocionado, baile y baile. A ver. Está cargando. Boris Yeltsin borracho bailando. Profesor, ¿y ya murió Boris Yeltsin? ¿No habrá muerto Boris Yeltsin de sí ya una murió. cirrosis o algo así? Boris Yeltsin, de hecho, uno de los argumentos que se utilizó para retirarlo del poder fue el estado de salud tan lamentable que ya presentaba por el consumo de alcohol. Ay, pobre. Órales, este no lo conocía tampoco. Este sí lo conocía. Este también lo conocía. Este también sí lo conocía. Ahí estaba todo borrachito y contento. Sí, sobre todo en la anterior escena, donde apenas si consigue mantenerse de pie. Profe, a la gente rusa no le daba pena. Sí, le daba muchísima pena, sobre todo, por ejemplo, esa imagen que vimos donde aparece con este Clinton y Clinton está riéndose. Esa fue una imagen que se difundió ampliamente en Rusia y que no solamente generó vergüenza, sino incluso una gran irritación, porque los titulares de los medios en Rusia lo calificaron como que Clinton se estaba burlando de Yeltsin y no solamente de ello, sino que de manera implícita se estaba burlando de la situación tan lamentable que vivió Rusia en la década de 1990. Entonces, como vamos a ver, Yeltsin llegó a convertirse en la principal figura política justo en los últimos momentos cuando la Unión Soviética aún existía y disfrutó de una gran popularidad durante sus primeros años de gobierno, pero esa popularidad se desvaneció luego de que la desaparición de la Unión Soviética representó para miles de rusos una caída en sus niveles de vida. Y no solamente eso, sino que para miles de rusos, apurados por tratar de sobrevivir en esas condiciones, la figura de Yeltsin además también perdió prestigio porque lo llegaron a considerar como una especie de títere de las potencias occidentales que no era capaz de defender los intereses del país e incluso ni siquiera de representar dignamente a Rusia ante el exterior a raíz de episodios como los que vimos en el video que compartieron. Entonces, poco a poco, de ser un personaje muy popular, se fue convirtiendo en un personaje altamente impopular en Rusia. Y esa fue una circunstancia que se aprovechó fue aprovechada por un grupo de políticos al interior de su gobierno para ir apartándolo poco a poco del poder. Como vamos a ver a continuación, a esos políticos se les conoce como Dershavniki, y entre ellos vamos a encontrar a alguien muy popular llamado Vladimir Putin. Bueno, pero antes de llegar a ese punto, ¿hasta aquí alguna otra pregunta? Estuvo muy buena la aportación que hicieron con ambos videos. No, profe, ninguna. Ninguna. Ok. Pero nada más que no estamos viendo la presentación. Ah, es que al momento de cambiarle algo pasa. Gracias. Ajá, la voy a proyectar otra vez. ¿Y ahora sí ya la ven? Ya se ve. Ya. Ok. Bueno, entonces decíamos, Boris Yeltsin fue el político que, a partir de haber encabezado la oposición al intento de golpe de Estado en agosto de 1991, adquirió una gran relevancia
hasta convertirse en el líder de facto al cual tanto la población como los demás líderes de las otras repúblicas soviéticas prestaban atención. Y fue Boris Yeltsin el encargado de promover la disolución formal de la Unión Soviética, lo cual se concretó en diciembre de 1991. El fin de la Unión Soviética también representa el fin formal de la Guerra Fría. Ya no hay comunismo versus bloque occidental, y ahora Estados Unidos pudo anunciar por medio del presidente George Bush padre que la desaparición de la URSS y del socialismo en el escenario internacional abría el paso para el establecimiento de lo que en Washington se llamó el nuevo orden mundial, el New World Order. Y en Washington se anticipaba que en esta nueva etapa de desarrollo de las relaciones internacionales, Estados Unidos habría de ejercer una influencia decisiva en el rumbo de los acontecimientos por venir, tanto en materia política, difundiendo el valor de la democracia y los sistemas multipartidistas en el mundo, como en el plano económico, promoviendo la libre, el impulso a la realización de acuerdos de libre comercio, la apertura de los mercados, junto con el discurso de la llamada globalización. Es el escenario que nos ha tocado vivir, donde existe un orden dominado por Estados Unidos. Y en ese escenario, la nueva fuerza de Estados Unidos como potencia prácticamente sin rival, también incluso quedó en evidencia desde antes de la desaparición de la URSS, cuando se produjeron incidentes como la llamada Guerra del Golfo. Simplemente para tener el contexto, ustedes deben saber que entre 1980 y 1988 hubo una guerra entre Irán e Irak. En ese conflicto, Irak fue encabezado por el régimen de Saddam Hussein. Y en aquel momento, Saddam Hussein recibió el respaldo de Estados Unidos para pelear contra Irán, donde desde 1979 había un nuevo tipo de gobierno, la llamada República Islámica de Irán. Entonces, al término de la guerra entre estos dos países de Medio Oriente, Irak quedó muy desgastado en el aspecto económico. Y Saddam Hussein cometió el error de considerar que al haber sido apoyado por Estados Unidos en la guerra contra Irán, ahora podía adueñarse de Kuwait y utilizar los ingresos petroleros de Kuwait para recuperar la economía de un Irak ahora reunificado o con la colaboración de los ingresos kuwaitíes. Esa invasión realizada por Irak a Kuwait en 1990, lejos de contar con la anuencia, la aprobación de Estados Unidos, provocó una fuerte respuesta por parte del gobierno estadounidense y se le advirtió a Saddam Hussein que debía retirar sus tropas de Kuwait o Estados Unidos armaría una coalición militar para obligar a los iraquíes a renunciar a esa conquista. Saddam Hussein se valentonó, prácticamente se rehusó a retirarse de Kuwait y eso condujo a la llamada Guerra del Golfo, la cual ocurrió a comienzos de 1991 y donde Estados Unidos prácticamente le propinó una paliza desde el punto de vista militar a Irak. Y desde ese momento, Saddam Hussein se convirtió en una especie de paria internacional, un personaje incómodo que incluso fue considerado por Estados Unidos como un riesgo de inestabilidad para el Medio Oriente. Bueno, ¿por qué mencionamos la Guerra del Golfo? Porque en aquella ocasión Estados Unidos prácticamente maniobró la creación de esta coalición internacional para expulsar a los iraquíes de Kuwait sin que hubiera ningún contrapeso. En otros momentos, muy probablemente, Saddam Hussein habría buscado el respaldo de la Unión Soviética para tratar de cumplir sus objetivos, en este caso, quedarse con el control de Kuwait. Ya para 1990, comienzos de 1991, era imposible que la Unión Soviética
desempeñara una función relevante en los asuntos internacionales, tal como quedó manifestado con el hecho de que el gobierno soviético no realizó ninguna acción con respecto a lo que estaba pasando entre Irak y Estados Unidos. Y por ello podemos comprender que incluso desde antes de la disolución formal de la Unión Soviética, este país prácticamente había perdido cualquier posibilidad para seguir siendo una potencia frente al resto del mundo. En este caso, Rusia no solamente pierde protagonismo en los asuntos internacionales, sino que además ve cómo varias de las repúblicas soviéticas prácticamente rompen todos sus vínculos con Rusia y con ello Rusia se ve en riesgo de enfrentar una situación de aislamiento no solamente diplomático, sino también económico. Países como Lituania, Letonia y Estonia, que habían logrado su independencia a comienzos de 1991, marcan su raya con respecto a Rusia. Con Rusia no queremos volver a tener ninguna relación cercana. E incluso estos tres países, desde ese momento, solicitan una probable incorporación a la Comunidad Económica Europea, el antecedente de la Unión Europea, y también a la OTAN. De tal manera que estos tres países, junto con Georgia, manifiestan su poca intención de mantener su colaboración con la Rusia sobreviviente al colapso de la Unión Soviética. Entonces, en este caso, para Rusia, la disolución de la Unión Soviética no solamente significó perder su condición como potencia mundial, sino que además prácticamente se vio obligado el país a enfrentar un escenario hostil donde varios de sus vecinos no querían tener ningún tipo de relación con Rusia. Y eso para los rusos, además de las implicaciones políticas que tiene el hecho de saberse aislado, también tenía afectaciones a su economía, porque al haber sido la Unión Soviética un estado federal, donde el gobierno central prácticamente era quien distribuía los recursos de todas las repúblicas integrantes de esta federación, al perder, por ejemplo, la colaboración de los países bálticos o de Georgia, Rusia ahora también perdía el acceso a esos recursos económicos que antes le proporcionaban dichas repúblicas. Y con ello, sus posibilidades de estabilización económica se veían reducidas aún más. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe. Bueno, vamos a avanzar con la siguiente lámina y con ella vamos a llegar al final de nuestra clase de hoy. Ojo, ese comercial que hemos visto es una imagen idealizada de los rusos ahora pudiendo acceder a productos como las pizzas occidentales y donde al parecer todos están contentos con esa nueva situación. Pero la transición económica que debió realizar Rusia tras la caída de la Unión Soviética no fue sencilla. De entrada, la disolución de la Unión Soviética desde el punto de vista económico significaba que ahora ya no existía un Estado responsable por organizar la vida económica de todo el país. Como hemos visto en la Unión Soviética, el Estado no solamente era propietario de todas las empresas existentes en el país, sino que era además quien pagaba los salarios y distribuía todos los recursos para que pudieran ser enviados hasta sus lugares de consumo final. Desaparece la Unión Soviética y desaparece también el Estado soviético como tal. De tal manera que ahora ya no había una federación soviética, sino que existían 15 estados independientes, cada uno responsable por impulsar la recuperación económica de sus respectivas economías, válgase la redundancia. En este caso, el gobierno de Boris Yeltsin debió realizar una transición hacia una economía de mercado. El socialismo se había colapsado, el Estado soviético había desaparecido,
Pero el gobierno ruso aún tenía muchas responsabilidades que cubrir, desde hacerse cargo del pago del salario de los soldados, policías, maestros, burócratas, diplomáticos que representaban a Rusia en el exterior, como por ejemplo gastos que no podían ser descuidados, como el mantenimiento de los arsenales nucleares heredados de la época soviética. Y para poder hacer frente a esas responsabilidades, el Estado ruso sí contaba con ingresos. Por ejemplo, el Estado ruso heredó gran parte de las empresas estatales de la época soviética, pero muchas de esas empresas eran ineficientes, no estaban bien administradas desde la época de Brezhnev y por lo tanto no podían constituir una fuente de ingresos confiable. Entonces, la fuente de ingresos del Estado ruso se redujo a partir de ese momento. Y para hacer frente a esta nueva situación económica, el gobierno de Yeltsin tuvo que aceptar que era necesario introducir una economía capitalista, una economía de mercado dentro de Rusia. ¿Cómo lo hicieron? Privatizando todas aquellas empresas estatales, por supuesto, que no fueran consideradas prioritarias, a fin de reducir la carga presupuestal del Estado ruso y también favorecer la reactivación de la actividad económica por medio del impulso a la aparición de empresas privadas. En este caso, sin embargo, la privatización dio mucho a qué desear, pues la propiedad de estas empresas que fueron vendidas por el Estado ruso muchas veces fue a recaer sobre personajes que tenían contactos políticos con el gobierno de Yeltsin, de tal manera que fue una manera de enriquecer a un grupo de personas cercanas a la élite gobernante. Para Rusia, además, quedó claro que la desaparición de la Unión Soviética implicaba también revelar la situación de su economía. Y esta economía rusa, si bien, como ya sabemos, tenía una industria pesada fuerte, lo cierto es que en los años 90 basaba su captación de ingresos sobre todo por la venta de hidrocarburos y de armamento al exterior. Es decir, Rusia dependía de vender al exterior productos energéticos como petróleo o gas natural, sobre cuyos precios Rusia lamentablemente no tiene capacidad de decisión. Ustedes saben que los precios del gas y del petróleo se establecen de acuerdo a las tendencias del mercado internacional. Y muchas veces son los países consumidores quienes influyen en la determinación de los precios. Entonces Rusia ahora se veía a sí misma con una realidad atroz. Sí tenía industria, pero era industria que producía sobre todo artículos que no resolvían las necesidades inmediatas de la población. Por ello, si Rusia quería conseguir desde ropa hasta alimentos procesados o incluso artículos más elaborados como computadoras, automóviles, tendría que importarlos del extranjero. Su industria no era capaz de producir ese tipo de artículos. Y el país se vio enfrentado a la situación de que para poder sostener su economía dependía de bienes como los energéticos, cuyos precios no son determinados por el gobierno ruso, además de armamento. Es en este momento donde la privatización de las empresas estatales representó para miles de rusos la pérdida de sus empleos. Mucha gente fue puesta en la calle por la necesidad del gobierno ruso de reducir sus gastos, cuando el gobierno de Boris Yeltsin se vio en la penosa necesidad de solicitar la ayuda de los organismos financieros internacionales, en particular del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Tomemos en consideración que una vez terminada la Guerra Fría, las potencias occidentales dejaron de enviar ayuda económica a varios de sus países aliados, especialmente en continentes como el africano, de tal manera que
muchos gobiernos, especialmente en África, acudieron en auxilio del Fondo Monetario Internacional para solicitar fondos financieros de emergencia con los cuales tratar de resolver el colapso de sus respectivas economías. Rusia se ve en la década de 1990 prácticamente rebajada al nivel de un país africano. De haber sido una potencia mundial, ahora, ante la escasez de recursos, el gobierno de Boris Yeltsin no tiene otra alternativa más que pasar la charola al Fondo Monetario Internacional para solicitar una ayuda económica extraordinaria. El FMI y el Banco Mundial son instituciones financieras que siempre buscan mantener un balance en su presupuesto y en sus recursos. No son instituciones de caridad ni filantrópicas. Por lo tanto, cuando un gobierno solicita un paquete de ayuda económica a una institución como esta, el FMI o el Banco Mundial necesariamente deben asegurarse de que el gobierno solicitante tiene las condiciones para poder reintegrar o devolver parte o parcial o totalmente el dinero que está recibiendo. Para lograr este objetivo, el FMI y el Banco Mundial suelen condicionar la entrega de ayuda económica a la firma de una serie de acuerdos formales conocidas como cartas de intención. ¿Qué es una carta de intención? ¿Lo han escuchado en algún momento? No, No, eso es creo que como una carta de compromiso o algo así. Así es, una carta de intención es una carta compromiso, nada más que en este caso es a nivel de organismo financiero con gobierno nacional. Y en esa carta compromiso, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, quien emita el paquete de ayuda económica, establece cuánto es el monto del dinero que se va a entregar, pero al mismo tiempo exige que el gobierno que recibe esa ayuda se comprometa a reducir su gasto presupuestal para así no tener tanta necesidad de gastar dinero y poder ser sujeto de crédito internacional. Es decir, es como si el FMI nos dijera, ok, me estás pidiendo 10,000 millones de dólares para rescatar tu economía, pero como no es una cifra menor, quiero que tú, gobierno de México, te comprometas a reducir, por ejemplo, el gasto en educación, que gastes menos en mantener las escuelas públicas y que le des oportunidad para que sean escuelas privadas las que atiendan los requerimientos de tu población. Si quieres este dinero, además te condiciono para que reduzcas tu gasto en programas de bienestar social. Eso de que entregas leche a las familias de escasos recursos, pues ve considerando o bien reducir el volumen de la población beneficiada o incluso acabar con ese tipo de programas, porque yo necesito que tú me garantices que puedes pagarme el dinero que te voy a prestar. Y por ello es indispensable que reduzcas tus gastos. Así se establecen los términos de una carta compromiso establecida por el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Para Rusia, donde la población estaba viviendo una situación muy complicada tras la desaparición de la URSS, esta intención del gobierno de Yeltsin de acudir a los organismos financieros internacionales aún significó una afectación mayor a su nivel de vida, porque muchas personas en Rusia y en las demás exrepúblicas soviéticas ahora se vieron impedidas de poder acceder a programas de beneficio social que antes existían durante la época soviética. Por ejemplo, a pesar de todas sus carencias, ya hemos dicho que el gobierno soviético ofrecía un muy buen nivel de educación a su población y también ofrecía servicios de salud gratuitos. También el gobierno soviético daba paquetes para que la gente pudiera acceder a una vivienda, ya sea una vivienda propia o una vivienda compartida, pero en la Unión Soviética prácticamente no había gente viviendo en la calle. Cuando el gobierno de Yeltsin se ve necesidad de
recurrir a la ayuda financiera de los organismos internacionales, eso implicó que el gobierno ruso, ya no soviético, dejó de invertir en la educación, en la salud, en los programas de apoyo a la vivienda, en programas de beneficio que incluso garantizaban el acceso de la población a alimentos a escaso precio. De tal manera que podemos entender que a esta situación que se le llamó en su momento la terapia de choque, para miles de rusos representó un verdadero trauma. No solamente habían perdido su empleo miles de ellos, sino que además vieron cómo su nivel de vida se vino para el suelo en cuestión de unas cuantas semanas. Por ello es que en la Rusia de la primera mitad de la década de 1990, el colapso de la Unión Soviética resultó una experiencia traumática, ¿sí? Tan traumática que se incrementó no solamente el consumo de alcohol en el país, que a los rusos les encanta beber alcohol, pero imagínenselos todavía consumir en tasas mayores, y también algo inédito en los últimos años de la Unión Soviética, en esos años la gente empezó a regresar a la iglesia. Algunos señalan que era una medida de desesperación de muchos rusos al sentirse desprotegidos en un mundo en el cual ahora cada quien debía pelear por su sobrevivencia. Entonces, podemos comprender cómo toda esta situación traumática para miles de rusos fue el motivo por el que se empezó a perder la confianza en el gobierno de Boris Yeltsin. Para los rusos, que habían visto este deterioro en su nivel de vida, ya no era necesario ver quién se las había hecho, sino a quién culpar de esa situación que para muchos representaba tener que mendigar en las calles, tener que buscar en los botes de basura por restos de comida, o incluso hacer grandes filas frente a instituciones de beneficencia para tratar de sobrevivir. Entonces, en este caso, miles de rusos recuerdan con mucha amargura la década que siguió al colapso de la Unión Soviética, por el nivel de desesperación y angustia que para ellos representó la transición hacia una economía de mercado, donde ahora ya no había ninguna garantía de que el Estado podía apoyar a la población y de que cada quien debía buscar sobrevivir con sus propios medios. Por si esto no fuera suficiente, en la década de 1990 se vivió un gran nivel de inseguridad al interior de Rusia. Proliferan las bandas criminales que hacen una fortuna por medio de actividades en el mercado negro y que además también comienzan a desarrollar actividades de intimidación hacia la población civil, como los chantajes, lo que por ejemplo en México llamamos el derecho de piso, que si tú tienes un negocio y quieres que funcione, tienes que caerte con una contribución para algún cártel del narcotráfico. En Rusia también se vivió una situación similar, que incluso no solamente significó la aparición de crímenes como secuestros, extorsiones, que prácticamente no existían durante la época soviética, sino que incluso representaron un grave riesgo para personas individuales, como las mujeres. Muchas mujeres en Rusia y los países de Europa Oriental fueron víctimas de trata de mujeres durante aquellos años. Mujeres bonitas, usualmente jóvenes, algunas de ellas ingenuas, que recibían una oferta para convertirse, por ejemplo, en modelos, y resulta que eran contratadas por supuestas agencias de modelaje que en realidad las mandaban a países de Europa Occidental para prostituirlas. Esto fue para miles de familias en Rusia una experiencia que agudizó ya todos los traumas que se vivían a raíz del colapso de la Unión Soviética. Si les interesa, antes en Campus Norte daba una clase que se llama Seguridad Internacional y ahí solía utilizar algunas películas. Si les interesa ver cómo es que esto también se refleja de la manera, digamos, más visible, les recomiendo una película muy buena que se llama The Whistleblower. Ahorita les pongo el nombre en el chat. En español no sé por qué le pusieron
Secretos Peligrosos, pero se llama así, The Whistleblower. Nada más que les advierto, es una película que tiene algunas escenas muy fuertes. Entonces, si ustedes se consideran personas con mucha sensibilidad, cuya salud incluso pueda ser afectada por escenas fuertes, les recomiendo que no la vean. Pero esa película nos muestra no solamente cómo se produjo este problema de inseguridad en los países de Europa Oriental tras el colapso del socialismo, sino que incluso refleja de manera muy concreta la degradación de ciertos organismos internacionales que se vincularon con el problema de la trata de mujeres en Europa Oriental. Entonces, podemos comprender que para los rusos, la década de 1990 es un periodo que más bien quisieran olvidar. Y conforme se fue haciendo evidente que Boris Yeltsin no tenía la capacidad para resolver esos problemas y que incluso por su afición al alcohol cada vez era un personaje más proclive a mostrarse de manera inadecuada en público, poco a poco la gente empezó a darle la espalda a Boris Yeltsin. Y en ese contexto no solamente fue la población civil, la gente común, la que cada vez tenía mayores motivos para decepcionarse de Boris Yeltsin, sino también una clase política que había sido educada durante la época soviética y para la cual resultaba inaceptable ver cómo Rusia tenía tantos problemas en ese momento. Problemas además, por si hiciera falta alguna otra dificultad, agravados por el estallido de la guerra de Chechenia a partir de 1991. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Esto lo retomamos al ratito. Ya iba a decir la próxima semana, ¿no? Al ratito. Y para que tengamos oportunidad suficiente de ir a comer y hacer un poco de digestión. ¿Sale? Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos al rato. Nos vemos al ratito. Gracias, profe.